Hemos venido en los últimos días conversando acerca de estos casos, de esta compresión transversal latente en algunos pacientes y muy común, generalmente muy común, que pasamos por alto y que vemos como algo normal y parece tener arcadas ideales a las que de repente no hay que hacerles mayor cosa por el momento. Pero en los últimos días he venido con algún énfasis, con algún ahínco, con alguna impertinencia tal vez, hablando de estos casos y llamando la atención, reclamando acerca de por qué nosotros no vemos una maloclusión que hay aquí, latente, que finalmente habrá que venir a resolver tempranamente, y que solo tempranamente, antes de que aparezcan los primeros molares permanentes, debe resolverse. E incluso hago énfasis y digo que esto corresponde al primero que lo ve, al odontólogo general, que debe saber qué hay acá y no esperar hasta que este paciente avance a una alteración de mayor tamaño. Hoy he hecho un comercial, una propaganda para hacer este video, y me he atrevido a decir algo que corresponde a la geometría proyectiva y que se decía hace 40 años cuando llegamos a estas lides, pero que parece ser como que se ha perdido. Y a veces hoy lo digo, y cuando lo digo como que suena maluco, como que alguien sabe como de qué está hablando este hombre. La clase 1, la clase 2 y la clase 3 no son una maloclusión. Y atento el estudiante nuevo, que de pronto el viejo su profesor solo va a llegar a decirle que no, que eso no es cierto, que sí es una maloclusión. De pronto el estudiante nuevo, si ha venido a estudiar una cosa que se llama geometría proyectiva, que es la base del diagnóstico clínico, de la proyección geométrica del desarrollo de los maxilares, unos maxilares que tienen que conseguir tamaño y a su vez, o de otra manera, correlacionarse en un complejo proceso absolutamente espacial. Entonces, este caso, entonces la clase 2, la clase 3, en sí misma no son una maloclusión, como lo tiene a veces claro y nos lo quiere vender el viejo profesor al nuevo estudiante. Usted, nuevo estudiante, va a reflexionar acerca de lo que yo le voy a contar hoy. Este paciente, cuando no se trata, estos pacientes que parecen tener una alineación normal, de pronto no tanto, pero este mismo, simplemente alineando estos dientes, que lo hemos venido disertando en estos últimos días, y con una mordida cubierta, son pacientes que lo que hay que hacer por ellos en su desarrollo psicomotriz intelectual, hay que hacerlo ahora, antes de que se dé la llave de oclusión molar, de la relación molar de los dientes permanentes, la aparición de los 6. Y ahí es donde hay que hacerlo, y ahí es donde no lo estamos haciendo. Entonces he asistido en los últimos años a eventos donde dicen, pero decidimos no tratarlo, decidimos esperar. Aquí usted no puede esperar. Por eso hago ese ahínco, ese énfasis de que esto lo tiene que tratar ipso facto el clínico que lo vea, y el clínico que lo ve seguramente será el odontólogo general, aunque con esto de las especializaciones y el intrusismo parece ser que esto que corresponde a una especialidad. Entonces yo le voy a mostrar esto y le voy a contar dónde va a caer este paciente y en qué maloclusión va a caer, y le voy a mostrar que esta compresión transversal que existe acá será la responsable de hacer que esta mandíbula se haga distal, es decir, que se haga, como decimos en odontología, clase 2, ¿cierto? Clase 2, pero clase 2 que nació en un maxilar hipoplásico. La hipoplasia se puede apreciar, se puede palpar, aquí está. Hay una hipoplasia, ausencia de tamaño. Es posible que alguien le diga apiñamiento, ¿cierto? Aquí hay una hipoplasia, una falta de desarrollo, una falta de plasia, una falta de desarrollo, hipoausencia.
Pero también es posible que haya una retrognatia, es decir, una retrusión con respecto a varios entes, entre ellos la base craneana. La base craneana es una base, es la tapa de la calvaria es la antigua calota, de esto que son 8 huesos, que está regido por un hueso que se llama el etmoides, parte del frontal, el etmoides, el esfenoides y este gran hueso occipital que empieza aquí en la región lamboidea. Esa base del cráneo, esa tapa del cráneo, es la que 4 de esos huesos, tal vez 6 porque los temporales también casi que pertenecen a eso, son las que van a propulsar la trompa del niño, lo que llamábamos viscerocráneo o esplagnocráneo, que debe referirse como esqueleto facial. Es decir, este maxilar está en retrognatia, está atrasado y está hipoplásico. Y por consiguiente, esta mandíbula, si no se trata ahora, si no se desatrapa esta mandíbula, si no se libera, si no se le da dinámica, es posible que el paciente termine con un perfil recto, supremamente recto, aunque el perfil recto parece ser que nos tiene muy contentos, aunque el perfil recto, cualquier día o si le interesa este debate, yo le puedo mostrar que el perfil recto tiene que reevaluarse. El perfil recto que tenemos no es el perfil recto que tenemos, es un perfil que afecta la respiración de los niños, que afecta el desarrollo de los senos neumáticos y asimismo afecta la psicomotricidad y la intelectualidad de los niños. Entonces el perfil recto que tenemos que reevaluarlo y entender que los seres humanos somos ligeramente y hermosamente tromponcitos y que esa es la belleza, y que de repente ese perfil recto que tenemos, que hoy todos quieren llenar con botox y con armonizaciones orofaciales, de repente es que algo está andando mal. Yo le digo todos los días, y hoy se lo voy a repetir, que el ser humano está perdiendo trompa, el ser humano está perdiendo hocico, a manera de llamar la atención con el vocablo hocico o trompa. El ser humano se le está quedando el hueso maxilar atrasado, se le está escondiendo el hueso maxilar, y el hueso maxilar, esa base craneana que se llama condrocráneo, esos huesos que le mencionaba ahora, que mencionaba 4, pero tal vez son 6, son los que propulsan esto. Y esto, aquí, tiene un déficit exagerado que tiene que ser visto como calidad de vida. Pero nosotros tenemos un vocablo encima que se llama estética. De los esteticistas decimos, aunque la palabra es esteta, somos estetas, nosotros somos estetas y a veces creemos que todo esto tiene que llegar a la estética. La estética es tal vez la disciplina más importante que tiene en la actualidad la odontología, pero por encima de ella estará una disciplina que se debería llamar crecimiento y desarrollo craneofacial, armonía o belleza facial. Entonces, este hueso maxilar tiene serios déficits y tenemos que venir a saber dónde es que está el problema y a entender que este hueso maxilar es tan simple como saber que aquí yo puedo poner, esto lo he repetido varias veces y no voy a dejar de repetirlo hoy, aquí hay que poner un broche de amarre, aquí hay que poner otro, aquí hay que poner otro, de pronto estamos a destiempo, aquí en este canino también hay que poner otro, aprender a hacer broches de amarre y poner una plaquita con unos broches de amarre antes de que aparezcan los 6. Sin embargo, aquí de pronto estamos a destiempo. Y poner, ante todo, un liberador de la oclusión, un estorbo, así donde está esta uña, poner un plano anterior que desprograme, que libere, que suelte esta dinámica, porque esta mandíbula está atrapada y si usted implementa en su cotidianidad en el diagnóstico una cosa que se llama, un vocablo que se llama atrapamiento mandibular, una alocución, atrapamiento mandibular o mandíbula atrapada, de repente va a tener mejores posibilidades de entender que el atrapamiento de la mandíbula va a ocasionarle alteraciones anteroposteriores que van a atrofiar el desarrollo
del esqueleto facial y van a hacer que cada día esté más atrás y que la respiración, los senos neumáticos, los senos paranasales, los huesos neumáticos no propulsen el rostro, no levanten el rostro, no lleven el paciente a un perfil armónico y a una armonía facial, y entonces de repente vamos a tener que entender que esto, con un simple plano de mordida anterior que corresponde al odontólogo general y 4 ganchos de Adams, usted tiene un aparato de ortopedia maxilar para resolver este problema. Y muchos le van a decir, no, eso no es ortopedia maxilar son los aparatos de los alemanes de 1902, de 1920, en fin. No, ortopedia maxilar es una respuesta de equilibrio, a tal punto que para que me lo entienda yo le voy a contar lo siguiente. Esta maloclusión, es posible que para algunos no sea maloclusión, esta alteración esta maloclusión, esta alteración de desarrollo, es una alteración de desarrollo que termina siendo un aparato de ortopedia maxilar que está colapsando la mandíbula, que está colapsando el esqueleto facial y que va a mandar esta mandíbula cada día más distal. La estrechez, la compresión, la estrechez o la flexura o la compresión transversal, la anchura de estos entes, son los que le permiten a esta mandíbula producir desarrollo hacia adelante. Si usted estudia la teoría de Petrovic a cabalidad, de Alexander Petrovic, tal vez la teoría más importante que tenemos en la actualidad, si usted la estudia a cabalidad y no se deja enredar de los patrones de crecimiento, que la teoría de Petrovic a veces tiene esa complejidad, eso es lo que a veces no nos deja entenderla. Si usted va al origen, a la verdadera teoría usológica de Petrovic, Petrovic dice en 2 palabras, yo lo digo todos los días en 2 palabras, la teoría de Petrovic, a pesar de que no la entendamos con todas esas variables de los crecedores verticales, horizontales, la teoría de Petrovic lo que dice, vea, es esta cosa de arriba llamada maxila dentada o el hueso maxilar, dice Petrovic, aunque él habla todavía del viscerocráneo porque se estilaba para entonces el viscerocráneo. Este hueso maxilar es la plantilla que llamará a esta mandíbula a tener dinámica. Aunque Petrovic no lo dijo, se puede colegir que si esta entidad no crece, esta mandíbula se queda atrapada y se queda sin dinámica en su desarrollo. Esta entidad, dice Petrovic, en 1969, 70, aunque todo el trabajo se desarrolla en los años 70, dice Petrovic, esta entidad, la espina nasal anterior, es la plantilla que le permitirá a la mandíbula su dinámica. De hecho, Petrovic hace el prólogo del trabajo de una obra que está desarrollando en Barcelona Pedro Planas, Casanovas. Hace el prólogo de esa obra que me gustaría que usted lo leyera. Está en una obra de Mason que se llama Rehabilitación Neuroclusal. En su libro, Petrovic aprende a hablar español, casi que aprende a hablar español para ir a leer a Planas y entiende el trabajo de Planas que podría llamarse el trabajo o la teoría ausológica de la dinámica mandibular, que no usemos la palabra contraria, que es, digamos que opuesta, aunque opuesta es contrariar, es diferente a una teoría que está desarrollando Petrovic, que es la teoría del servosistema, donde Petrovic está diciendo que el que comanda el desarrollo es esta entidad y que el tamaño de esto es la plantilla que producirá la dinámica de la mandíbula y así la mandíbula podrá venirse hacia adelante. Esto es un aparato esta maloclusión, esta alteración oclusal, es un aparato de ortopedia maxilar. Yo a veces veo que nosotros todos como que discutimos mucho, ¿qué es ortopedia maxilar? Pero es la ortopedia de Brasil, no, es la ortopedia de México, no, es la ortopedia maxilar, es una respuesta de equilibrio craneofacial, del equilibrio de la cabeza, regido por el único hueso móvil de la mandíbula, de la cabeza, que es la mandíbula, que asimismo fomentará el baricentro o centro de equilibrio de oscilación del cuerpo, el baricentro general integral casi psíquico. Esta entidad, el desarrollo de esta entidad es el que va a permitirle a la mandíbula soltar su dinámica y expresarse y producir el desarrollo del esqueleto facial,
funcional y dócil. Dócil en dos articulaciones que tienen que ser dóciles y equilibradas, y funcional en la simetrización. Simetrización del desarrollo craneofacial regido por unos senos neumáticos, por unos senos paranasales que se insuflan de aire y que son matrices funcionales, aunque la teoría de Petrovic, de Alexander Petrovic en Austria, no las contempló, ni ninguna de las teorías anteriores a ella, la de Scott, la de Melvin Moss, contemplaron los senos neumáticos para los senos paranasales neumáticos. Neuma es aire, neuma es vida, es lo que se logra hacer con el aire. Esos senos se insuflan, se llenan de aire y terminan compitiendo con otras entidades como matrices funcionales también. En lo que se llama isometría, aunque iso es igual y metría es igual, y metría es tamaño, y por consiguiente isometría dice que de igual tamaño todas esas entidades. No, de diferente tamaño. La palabra no es muy precisa, la palabra isometría no es muy precisa, pero es una palabra que puede llevarnos a entender el estrujamiento entre las partes por ganar su tamaño, su volumen. Entonces, esta entidad, la teoría de Petrovic dice que los senos neumáticos, que los globos oculares, que el cerebro, que el bulbo olfatorio, que los cornetes, que el orbicular de los labios, que la lengua, que todas estas entidades son las que propulsan este hueso maxilar hacia adelante y hacia abajo. Repito, hacia adelante y hacia abajo. Así crece esto y así se produce la altura facial inferior, aunada al crecimiento, a una mandíbula que va teniendo o no teniendo, como en este caso no está teniendo, por eso tiene un aparato de ortopedia maxilar nocivo, va creciendo o no va creciendo, o se va quedando atrapada. Por eso aplique en su praxis cotidiana, si usted de la nueva escuela, porque los de la nueva escuela ya no aprendemos más, los de la vieja escuela ya no aprendemos más, si usted de la nueva escuela, aprenda por favor que este hueso maxilar tiene que tener dinámica, y que esa dinámica se confabula en el desarrollo del esqueleto facial, aunada a que un hueso maxilar viene creciendo porque hay una respiración nasal, porque usted está enseñándole con su fonoaudiólogo a hacer una respiración nasal, a promover el desarrollo, el equilibrio, el insuflamiento de los senos neumáticos para que este hueso maxilar se propulse hacia adelante y la mandíbula acompañe mancomunadamente, en mancomunidad mejor, con su dinámica, el desarrollo de esto, y se desatrape la mandíbula. La mandíbula tiene que abrasionarse, y aquí voy a hacer una aclaración frente a esta palabra que la usaba en días pasados y alguien me preguntaba por ella. ¿Cómo así que se abrasionan los dientes? Los dientes de leche deben esfoliarse en grado cero, deben esfoliarse. Y entonces alguien me decía, no, pero si se esfolian, si se aplanan, si estas estructuras se desgastan, se ponen planas, esto se llama entidades patológicamente íntegras, entidades que no han trabajado. Entonces decía yo en días pasados que se abrasionan, que estas entidades se abrasionan, y en la medida que se van abrasionando va desprofundizándose la mordida. Entonces alguien me decía, no, ni riesgos, en la medida en que se abrasionen y se pongan más chiquitos, la mandíbula podrá entrar mucho más y por consiguiente habrá un mayor atrapamiento. No, entendamos que este abrasionamiento, esta molienda bilateral y equilibrada, producirá, cuando está moliendo por este lado y desgastando los dientes, está produciendo desarrollo horizontal de este cuerpo alveolar y consecuente repercusión en el hueso basal, en este y en el hueso basal. Entonces, la fricción, el abrasionamiento, este desgaste de estos dientes producirá desarrollo horizontal de estas entidades, pero como la masticación se da en balance, se da por este lado y luego se pasa a por este lado pasará a ser lo mismo, el desarrollo horizontal equilibrado. Pero cuando hay un cóndilo de trabajo, esto nos lo enseñó el maestro Pedro Planas, cuando hay un cóndilo de trabajo abrasionando y desgastando por este lado, hay otro cóndilo de balance, trabajando separadamente y produciendo el desarrollo de la rama mandibular, es decir, haciendo el crecimiento. Entonces, esa pregunta para quien me la hizo en días pasados, no es que es que esa abrasión, no es que se abrasionen los dientes y sencillamente la mandíbula se hunda más. Se abrasiona, pero crece el proceso alveolar en sentido vertical y en sentido horizontal. Este hueso alveolar crece, y entiéndame esto, que de esto no hemos hablado. Y ante todo,
en una transducción energética de este hueso alveolar, que es dento alveolar, al hueso basal. El hueso basal también terminará desarrollándose en esa medida en que este hueso alveolar, que estos dientes se van abrasionando, y la carga vertical, que es la que abrasiona esto, la carga vertical es la que produce un desarrollo alveolar y consecuente repercusión del hueso basal, y asimismo un crecimiento vertical. ¿Por qué? Porque es que el crecimiento de las entidades biológicas es multidimensional. Las entidades biológicas no crecen en una sola dimensión, excepto que sea una planta que metemos en un tubo de ensayo y que de repente no le dejamos crecer y entonces tendrá que expresarse hacia el otro lado. El crecimiento de esta mandíbula en sentido transversal se está expresando en sentido vertical. Es crecimiento multidimensional. Sea este el momento de contarle que hay que desarrollar una nueva teoría. Me pongo a disposición de quien me requiera. Soy un investigador de ciencia aplicada hace 45 años. Me pongo a disposición de quien me necesite para que desarrollemos una teoría usológica de cómo es que crece el esqueleto facial y no seguir con unos aparatos bimaxilares a los que tenemos que darles las gracias y nada más, y dejarlos como la historia de la ortopedia maxilar. La ortopedia monomaxilar tendrá que llegar a ser la ortopedia bimaxilar europea, 1902, 1935. Deberá llegar a una ortopedia monomaxilar, que también nos la mostró en Europa Martin Schwarz en 1935 desarrolla la placa activa, es decir, habla del tamaño. En síntesis, me estoy enredando, pero en síntesis los aparatos bimaxilares están distraídos en el interrelacionamiento, en la mudanza de la postura, en el relacionamiento de los maxilares, sin percatarse de algo que nos enseñó Schwarz en el tamaño de las arcadas dentales. Este discurso y la prédica mía habla del desarrollo de los maxilares, de cómo es que estos maxilares tienen que crecer para que mediante ese crecimiento puedan correlacionarse en armonía al tiempo que el esqueleto facial está migrando, creciendo, desarrollándose en isometría hacia adelante. Y ante todo, se están oxigenando los 8 pulmoncitos de la cabeza, los 8 senos neumáticos, que están alimentando el bulbo raquídeo, la amígdala, el locus coeruleus y la ínsula como procesos de equilibrio y de desarrollo psicomotriz intelectual de los niños. De esto hay mucho por discutir todavía y no podemos seguir quedándonos en una escuela de que la escuela del avance mandibular, que el Bionator es un aparato, sino que tenemos que trascender a entender que lo primero que tenemos que hacer, y muy tempranamente, es conseguir tamaño de las arcadas dentales. Esto no puede pasar, así se vendió vendí entre comillas, así vendí yo esta teoría hoy. Me llegó a la mente esta idea, después de tener estos modelos en mis manos, saqué la pluma y escribí algo que tenemos que entender y que está puesto en cómo vendí esto, cómo lo motivé para que viniera a estar en este evento, para que hablemos de este desarrollo de los maxilares. Entonces, básicamente es esto. Aquí hay una maloclusión que tiene que resolverse, hay un problema transversal y un problema vertical que tienen que resolverse, con una placa expansiva con 4 broches de amarre, con un plano de mordida que desprograme la oclusión dental, que dinamice la mandíbula y que produzca el desarrollo mancomunado, en comunidad de maxila y mandíbula, y centros de crecimiento que deberían ser centros de desarrollo o centros de propulsión atrás, que son los que van a enviar esto hacia adelante. Por su atención, muchas gracias. Si le interesa este tema y quiere debatirlo conmigo o con el mundo, esto es un grupo académico, Carlos Barberi es un grupo académico universal. Si le interesa debatirlo, estoy aquí en el mundo para discutir estos temas. Por su atención, muchas gracias.